Bueno, hermano, buenos días. El Señor les bendiga. Gracias a Dios que nos regala un domingo más para poder estar unidos, poder aprender de su palabra. Vamos a regresar a nuestro pasaje de Efesios 4 y hoy sí vamos a avanzar, se los prometo. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a leer la palabra del Señor. Me gustaría que pudiésemos leer desde el versículo 25 hasta el capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas un domingo más de poder estar juntos, de poder aprender tu palabra. Un domingo más que nos regala, Señor, para poder edificarnos como iglesia, en la cual podemos cantar y recordar esas preciosas alabanzas que acabamos de cantar, Señor. Nos recuerdan de tu sacrificio, que nos recuerdan lo que has hecho por nosotros. Y, Señor, en base a tu sacrificio, en base a la fe en Cristo Jesús, permítenos aprender lo que el pasaje que tenemos delante de nosotros ahora enseña. Podamos entender que lo que aquí está plasmado, Señor, una serie de mandamientos para la iglesia, es porque somos tus hijos, es porque somos una nueva criatura, porque somos una nueva creación, no porque tengamos que vivir haciendo buenas obras para salvarnos o algo así, Señor. Oramos, Padre, porque puedas guiarnos a través de este estudio y que tú puedas mostrarnos a través de tu palabra tu deseo para tu iglesia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te oramos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado todas estas semanas aprendiendo esta porción de la Escritura y me gustaría probablemente un par de domingos poder hablar un poco sobre el tema de lo que vamos a estar estudiando. De hecho, está ahí en el versículo 1 del capítulo 5. Ese es el tema de estos estudios. Es andando como hijos amados. Andando como hijos amados. Eso es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Y
Creo que es bien importante pensar en esta forma al respecto a estos pasajes. Quizás a manera de ejemplo, no pude pensar en algo más que en esto. Creo que todos de nosotros, la mayoría de nosotros salvadoreños, quizás no podemos comprar carros nuevos, ¿verdad? No tenemos la oportunidad de llegar a una agencia y decir, vaya, aquí están, ¿qué? No sé, $30,000. No somos muchos. No somos muchos los salvadoreños que podemos hacer eso. La mayoría de nosotros es como, mira, ¿y en cuánto me vendes ese carro? Te lo venden tanto y el carro, mira, le falta la puerta, entonces te va a costar $100. Ok, y si le quitas la otra puerta. Y se ha fijado que en buen salvadoreño nosotros así andamos y es como, mira, algo le está tronando al carro, hay que volver a gastar, hay que volver a hacer, y uno llega donde las personas que trabajan, donde los hermanitos mecánicos, y es como que, vaya, mira, te voy a hacer la cotización y te voy a dar dos opciones, te voy a dar la intermedia y la cara. Y usted como buen salvadoreño siempre, dame la más barata. No es cierto que hacemos eso. Creo que todos los salvadoreños, o la mayoría de salvadoreños hacemos eso. ¿Y qué pasa? Y siempre le hacen como esta advertencia, y le dicen, mira, ese repuesto es chinito o es coreanito, y ya cuando le dicen eso, usted sabe que no va a durar mucho, y le dicen, mira, esto solo es para que salgas adelante un par de semanas. Es usado, es de segunda vida, media vida, pero no hay garantía. Y usted dice, bueno, pero se ve la bolsita y ni modo, entrémosle a ese. Y hay algunos talleres o hay casos en los cuales dicen, lo ideal es que compres el que el fabricador hace, pero eso me va a costar 4 o 5 veces más caro. Entonces nosotros andamos como parchando, andamos haciendo ahí, poniendo opciones más baratas, opciones más cómodas, pero no es lo que el diseñador tenía originalmente para ese vehículo. Por lo tanto, no va a funcionar bien siempre o de repente pasan accidentes y no siempre va a funcionar bien. Con este ejemplo un tanto simple, me gustaría explicarle este pasaje, porque en este pasaje es algo muy similar. Este pasaje nos enseña, o a partir de este versículo 25 en adelante, es bien curioso, porque casi que hasta el capítulo 6 comenzamos a encontrar cuáles son las instrucciones del diseñador para el hombre. La escritura enseña que nosotros estamos corruptos, hemos sido golpeados por el pecado, hemos naturalmente nacido en pecado y eso nos ha dañado. Y la serie de mandamientos que están en este pasaje es como que si nos estuvieran diciendo, ok, ya que esta parte tuya está mala, ahora entonces el Señor quiere que tú hagas esto. En una serie de mandatos, y mire qué curioso, solo quiero que lo vea así como corriendo, si usted ve desde el versículo 25 en adelante, usted va a encontrar que casi hasta el final del capítulo 6, los mandamientos no paran aquí, son mandato tras mandato, tras mandato, tras mandato. Si usted le va a decir rápido conmigo, dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Ahí, primer mandamiento, debes hablar la verdad. Ahí en el versículo 25. Número 26, airaos, pero no peques. Ese es otro mandato. No se ponga el sol sobre tu enojo y tampoco le des lugar al diablo. El que estaba robando, ya no robe, sino mejor trabaje. Y si usted sigue leyendo, ahí en el 29, que las palabras malas no salgan de tu boca, sino que salgan palabras buenas. 30, no contristes al Espíritu Santo. Versículo 32, sed benignos. Versículo 1, capítulo 5, sed imitadores de Dios, andar en amor. Versículo 3, pero fornicación, inmundicia o avaricia no se nombre entre vosotros.
Versículo 6, nadie os engañe con vanas palabras. Versículo 7, no seáis partícipe de las tinieblas. Y en ese mismo sentido, versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis. Versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor. Y usted, se lo digo, hasta el capítulo 6, es una serie de mandamientos, es una serie de ideas, es una serie de órdenes, si lo quiere, en un sentido que el apóstol Pablo, que la escritura nos está trayendo para regresarnos al modelo original. Es para regresarnos como Dios quiso que el hombre fuera. Por eso le puse ese ejemplo del carro, cuando tenemos o hacemos remiendos en nuestra vida, o simplemente metemos conductas, o simplemente queremos introducir actividades superficiales para tapar los pecados o los defectos que tenemos, no sirve. Porque no es la intención del diseñador. No era la intención del Señor que simplemente pusiésemos ahí un amortiguador de esos chinitos que se explotan de la nada, sino que quiere que nosotros podamos poner las cosas necesarias, las partes con las cuales Dios quiso que funcionaran. Es más, me atrevería a decirle que a partir de esta sección, nosotros vamos a ver diferentes áreas de la vida cristiana que nosotros deberíamos de estar considerando. No, note, y creo que esto lo hablamos, cuando comenzamos este estudio hace mucho tiempo, dijimos que del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo nos estaba enseñando teología. Nos estaba enseñando las razones preciosas de nuestra salvación, nos estaba enseñando que el Señor nos había salvado por su misericordia, por su gracia, que nos hizo nacer de nuevo, por su amor, que nos ha reconciliado con Dios, que nos ha dado nueva vida. Y entonces a partir del capítulo 4 en adelante, estamos llenos de la parte práctica del libro de Efesios. Son los mandamientos prácticos que la iglesia debe de vivir, la forma en la cual el nuevo hombre debe de estar viviendo. Y son diferentes, digamos, no es tan fácil como decir, es que aquí habla de esto, aquí habla de otro, porque, por un ejemplo, en el versículo 25, si usted lee el pasaje tal como está ahí, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Voy a hacer esto más como que es una clase. ¿Cuál fuera la instrucción para el cristiano? Que dejemos la mentira y que hablemos verdad. Pero luego nos dice, airaos pero no pequéis y no le deis lugar al diablo. Entonces pasó de estarnos hablando de estarnos diciendo cómo debemos de hablar, y el versículo 26 y 27, ahora nos va a decir cómo debemos de pensar o cómo deberíamos de reaccionar. Más adelante nos dice cómo debemos de actuar. Más adelante nos enseña cómo vivir, si ya pasa el capítulo 5, por ejemplo, nos dice cómo debemos de vivir como esposos. Luego les enseña a las esposas cómo deben de vivir. Luego les habla a los hijos cómo deben de vivir. Luego nos habla cómo debemos de andar en el día a día. Sí, quiero que entienda esto, que aprenda esto. No nos está diciendo todo lo que debemos de hacer, pero nos dice mucho de las cosas, o muchas conductas, o muchas actitudes que el cristiano debe de tener en su día a día. Acuérdese que a la iglesia venimos, nos congregamos, alabamos al Señor y aprendemos de su palabra. Pero cuando salimos de acá tenemos una vida. El hermano Cristian de allá afuera debería de parecerse mucho al hermano Cristian que ustedes ven acá. Y eso intento bajo todos los medios. Pero no solo me miren a mí, piensen en ustedes. Cuando yo salgo de acá y me encontrara hermana Milita en la calle, yo esperaría que fuera la misma hermana Milita.
que lo mismo que somos acá, lo mismo deberíamos de ser en nuestra casa. Que la misma forma en que perdonamos a los hermanos en la iglesia. Cuando salimos de aquí vamos y perdonamos a nuestro vecino que nos ha ofendido. Eso es lo que estos pasajes están enseñando. Nos están llevando a quitarnos el viejo hombre como lo estudiábamos la semana pasada, porque el viejo hombre está lleno de pecaminosidad, está lleno de deseos engañosos, de deseos turbios, de deseos oscuros. Y por lo tanto, ya que hemos nacido de nuevo, ya que estamos en Cristo, ya que ahora hemos sido partícipes de una nueva creación o una nueva naturaleza, ¿no? Y piensen, la semana pasada, ya que hemos renovado nuestra mente, o ya que se espera que nuestra mente sea renovada, podemos vestirnos del nuevo hombre. Y es más, podríamos decir a partir de este versículo, que las cualidades del nuevo hombre son las que están descritas a partir del versículo 25 en adelante. En otras palabras, el nuevo hombre es un hombre que desecha la mentira, pero el nuevo hombre, versículo 25, habla verdad. Esa es, si lo quiere, la primera cualidad del nuevo hombre. Toda esta sección, a partir del versículo 25 en adelante, nos va entonces a instruir o nos va a dar directamente mandamientos de cómo debemos de vivir como creyentes, cómo debemos de reflejarnos como hijos amados. Miren el 5:1. Mire cómo el apóstol dice, sed pues imitadores de Dios como hijitos amados y andar en el amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La idea es, versículo 1, que si somos imitadores de Dios, vamos a reproducir esta serie de mandatos o esta serie de conductas que los pasajes nos enseñan. Si somos hijitos amados, vamos a vivir siempre en comunión, en armonía con los deseos de nuestro Padre. Esa es la idea en este pasaje. La base sobre la cual los hijos de Dios desean vivir así, no es porque lo decíamos la semana pasada, no es porque usted tenga una lista en la cual le dice, vaya, hoy no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, y usted anda ahí tachando, hoy no hice esto, hoy no hice lo otro, hoy no hice esto, hoy no hice tampoco, hoy me salvé. Y va a llegar a su casa en la noche y qué cansado ser cristiano. Tenía una lista de como 500 cosas que no tenía que romper. Y aunque anduviera así, le prometo que siempre va a romper uno. Entonces el punto no es vivir, y espero que me entienda esto, no lo estoy invitando a que usted se comporte o a que usted sea una persona que va a vivir su vida cristiana por obras. Nosotros, recuerde, hacemos obras porque Cristo nos ha salvado. Ese es el tema de Santiago. Hacemos obras, queremos buscar la santidad, queremos vivir en una vida piadosa, porque el Señor ha trabajado en nuestros corazones, y ya que el Señor ha trabajado en nuestros corazones, cambiando ese viejo hombre, entonces en retribución o en muestra de fruto de la vida cristiana, nosotros caminamos en obediencia. No le estoy diciendo, y quiero que quede muy claro para que después no me vayan a acusar de nada, y si alguien después ve esta predica, el hermano está diciendo que hay que vivir haciendo obras, hermano, obedeciendo mandamientos. No, no estoy diciendo que debemos de vivir bajo estos mandamientos. Estoy diciendo que la Escritura nos invita y nos da una serie de mandatos que por amor nacen de nuestro corazón. Porque hemos sido transformados por el Señor, porque el Señor nos ha cambiado. Y de hecho, todo este pasaje nos enseña que lo que deberíamos de hacer como cristianos es tener un patrón de conducta. Si ustedes se fijan, y regresa un poquito ahí, en el 4:1,
Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis. Ajá. Ajá. Entonces, el llamado del apóstol es, hermanos, les suplico que caminen o que su estilo de vida sea similar o que esté a la misma altura de la vocación o del llamamiento con el cual Dios os ha llamado. Hay una razón para el caminar cristiano. No, eso no es porque simplemente queremos mandarle a la iglesia que viva en cierta forma. No, es porque nuestro caminar cristiano tiene ciertas cualidades que son puestas por Dios. Y si usted sigue leyendo, quiero que note acá, otra vez en el versículo 17, y va a notar un patrón. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no, ¿qué? La palabra andéis está ¿cuántas veces ya? Ya está 2 veces. Es más, si anda ahí un lapicero o algo, marque. En el 4.1 se nos llama que ya no andemos en cierta forma, ¿sí? En el 4.17 se nos requiere que ya no andemos. Es la misma idea. Ya no caminen como gentiles. Mire entonces el 5.1. Sed pues imitadores de hijos como hijos de Dios amados, 5.2, y andad en amor. ¿Ve otra vez la misma palabra? ¿Cómo debemos de andar? En vez de andar como incrédulos, mejor imitemos a Cristo y en esa forma vamos a andar en el amor. Es otra vez la idea de andar, cómo debemos de vernos, cuál debe ser nuestra forma de vivir. Versículo 8, capítulo 5. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Voy a poner ahí un punto. Así que andad como hijos de luz. Otra vez está el llamado de la Escritura a cómo debemos de caminar. Versículo 15, capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Nota ese anden, caminen, véanse en esta forma y me encanta, pero me encanta esto. Que cada vez que el apóstol está diciendo que debemos de andar en cierta forma, nos dice cómo debemos de andar. Si usted vuelve otra vez a través de estos versículos y se regresa ahí, estamos haciendo una tarea aquí. ¿Sí? Si regresa al 4.1, por ejemplo. Dice, yo pues, preso en el Señor, te ruego que andes como has sido llamado. Anda con dignidad o con la dignidad con la que Dios hizo el llamado. Así debemos de andar. ¿Sí? Versículo 17. Esto pues digo requiere en el Señor que ya no andes como los gentiles. Entonces, primero nos dice que debemos de andar como dignos del llamado del Señor. Número 2 nos dice que ya no andemos como los gentiles. Capítulo 5, versículo 2. Andar en amor, así como hijos amados. Nos está diciendo que eso debería ser nuestro caminar. En el 5.8 nos dice que ahora somos luz, entonces andemos como hijos de luz. Sí hace lógica lo que quiero decir. Mirad pues con diligencia, versículo 15. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Está diciendo, ya no camines como caminabas antes. Debes de andar en la luz. Debes de andar en una forma diligente. Debes de andar en una manera sabia. Debes de caminar ya no como un incrédulo. Ese es el énfasis que la Escritura nos está haciendo a través de todo este pasaje. Entonces es lógico que nosotros entendamos esta porción en función de eso. Porque la serie de mandamientos
que nos están dando ahora son es para creyentes, es para personas que han nacido de nuevo, personas que tienen una nueva naturaleza, personas que ya no están viciados según el mundo, personas que se espera, o eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos comportemos, que caminemos, que reflejemos, que nuestro caminar sea como hijos de luz. No se hace por razones religiosas como diferentes religiones. No es cierto que las muchas religiones, y aquí usted, bueno, es más, déjeme ponerlo como lo dice un maestro. Dice un profesor, toda religión o todo credo o toda fe que no sea la que la Biblia enseña, nos manda a seguir un camino según las obras. Siempre, usted busca lo que quiera y siempre es que debes de ser bueno, es que debes de respetar al prójimo, es que debes de hacer buenas obras y usted póngale el nombre o el título que quiera y véngase de cualquier parte del mundo, de punta a punta en el mundo, siempre todas las religiones enseñan lo mismo o es bien común que siempre enseñan que uno tiene esa capacidad por medio de sus buenas obras. Es únicamente, dice este profesor, la fe bíblica la que nos enseña claramente que la razón por la cual podemos vivir en esas obras es porque Cristo mora en nuestros corazones. Si podemos ser diferentes es porque Cristo nos ha cambiado, es porque Cristo está trabajando en nosotros. Esa es exclusivamente la única razón por la cual los creyentes pueden vivir como el Señor desea. Entonces, si lo quiere entender de esta forma, casi que decirle, a partir de esta semana, hasta que casi estemos llegando al final de Efesios, vamos a estar estudiando una serie de mandamientos que el Señor le da a su iglesia, una serie de llamados, una serie de consejos en los cuales el Señor le está llamando a su pueblo, a sus hijos, a que vivan en una forma diferente. Que cuando reaccionemos, ya no reaccionemos como que somos incrédulos. Que mejor pensemos y reaccionemos como creyentes. Que en vez de destruir con nuestras palabras, en vez de, y a veces nos cuesta porque somos bien prontos para criticar, que en vez de destruir, mejor edifiquemos. Que en vez de maldecir, mejor hagamos bendición. Y eso es básicamente lo que esta porción nos enseña. Un escritor, un comentarista dice, Pablo está urgiendo a la iglesia a que pueda desarrollar un estilo de vida, ya que nosotros somos el reflejo de Dios en esta tierra como humanos, ya que no somos los embajadores de la nueva creación, ya que se supone que la iglesia debe de ser diferente al resto del mundo, es necesario entonces que con una serie de mandamientos la iglesia pueda mostrar la vida que tiene, que la iglesia pueda ser completamente diferente. Y sabes, curioso, porque algunos de estos mandamientos, de hecho, son bien similares a los 10 mandamientos. Yo esta semana estaba hablando con Pastor Mauri, porque sé que Mauri ya explicó esta porción. Y le dije, Mauri, ¿te acordás cuando enseñaste esto? Y en algún momento pensaste en esto. Sí, me dijo, papá, pues no ando perdido, no ando por otro lado. Por ejemplo, mire, versículo 25, que es a donde comienza nuestro estudio. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿No le suena a no dirás falso testimonio? Eso es uno de los 10 mandamientos. Hablar verdad significa no mentir, no hablar mentiras, no tener que decir nada que sea falso. Está hablando que, valga la redundancia, el hablar del creyente debe ser un hablar
verdadero, certero, con mentiras, sin andar inventando cosas. Y de hecho ese es el primer mandamiento que está ahí, que nuestra palabra, que la forma en la cual nosotros nos expresamos debe ser verdadero. Y miren, ya con esto termino la introducción. Hay una razón. Hay una razón, pero no estamos todavía predicando, hermano. Hay una razón para esto. Mire la razón, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Se acuerda que este pasaje hablaba de la edificación mutua? Que la edificación de la iglesia es una edificación en amor, porque todos somos miembros los unos de los otros. Mire, ahí en el 4.2, por ejemplo, dice que nosotros debemos de andar con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque somos un cuerpo, somos un espíritu, así como la esperanza a la que hemos sido llamados. Versículo 5, porque tenemos un solo Señor, somos parte de una sola fe, tenemos un solo bautismo, tenemos un solo Dios que es Padre de todos nosotros. Por eso es que la Escritura llama a que podamos ser diferentes. Porque como comunidad, porque como iglesia, y usted se va a fijar que no solo es como iglesia, estamos llamados a amarnos mutuamente, a edificarnos mutuamente. Entonces, si mira otra vez el versículo 25, encontramos el primer mandamiento. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué debemos de hacer? Hablar verdad. Ese es el primer mandamiento. Despojémonos de la mentira, o si lo quiere, así que cada uno despojándose o desechando o tirando la mentira por un lado. Entonces, lo que debe de hacer correcto, o lo que el nuevo hombre debería de hacer, es en todo momento estar hablando con la verdad. ¿Con quién? Con su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? No solo somos nosotros acá, aunque nos amamos, convivimos, pero su prójimo es el que está allá afuera. Su prójimo es su vecino, que es tan difícil. Y por eso es que estos mandamientos son tan interesantes. Porque tenemos vecinos duros. A veces con el permiso de mi esposa, nuestras esposas o nuestros esposos se pueden convertir en una persona difícil de tratar, y ella es mi prójimo, yo soy su prójimo. Mi hijo es mi prójimo. Entonces no solo es mi familia, no solo es el círculo íntimo de mi familia, no solo es el círculo íntimo de mi iglesia, sino que se riega para todas las esferas de mi vida. Va para mi trabajo también. Y el mandato es claro, desecha la mentira y por lo tanto debes hablar verdad siempre con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aunque específicamente acá está hablando adentro de la iglesia. Pero su aplicación no solo es para la iglesia, porque si no estaríamos diciendo que el apóstol está diciendo, habla en verdad con tus hermanos en la iglesia, pero cuando salgas a la calle, dale garabato a quien sea. No está diciendo eso. Está diciendo, habla verdad. Así que para dejar la verdad, para hablar verdad, hay que comenzar quitándonos la mentira, renunciando a la mentira. Esa es la idea. Debemos de renunciar, y esto implica un acto voluntario de nosotros. Esto implica que ya que entendemos qué es lo que Dios desea, nosotros debemos de tirar lejos la mentira. Nosotros debemos de desechar
esas obras, porque si seguimos caminando en la mentira, y mire, me encanta, porque es tan duro, pero como se acuerda ese programa, duro y directo. Esto es duro, pero es directo. La Biblia dice que el padre de mentiras se llama Satanás. El padre de mentiras es el diablo. Y cuando nosotros vivimos en la mentira, cuando nosotros practicamos la mentira, cuando no somos honestos, cuando no somos sinceros, nos parecemos a Satanás, al papá. Por eso el pasaje dice que somos hijos amados, pero hijos de Dios. Y como hijos amados de Dios, entonces debemos de caminar como Dios es, hablando verdad, renunciando al estilo de vida, el cual quizás algunos están habituados por cualquier cosa, mintiendo, por cualquier cosa, inventando. Entonces dice el apóstol, dejen la mentira. Simplemente dejen de mentir. Que su estilo de vida, o ocupando las palabras que hemos leído, que su andar, que sus características, simplemente sean decir la verdad. Esta debe de ser la cualidad de cada uno de los creyentes. Imagínense qué difícil es, o qué difícil fuera, si la iglesia, y voy a limitar a esto, o limítelo a su casa, ¿qué tal que usted no pudiese confiar en la persona con la que usted vive? Porque es mentiroso para todo. ¿Qué tal que usted viniera a la iglesia y usted se sienta a la par de un hermano y le dice, ¿qué tal, hermano? Muy bien, todo bien. Y por atrás el hermano le está metiendo el cuchillo. ¿Cómo podría usted confiar en su hermano con el cual usted alaba al Señor? ¿Cómo usted pudiese confiar con su hermano si el estilo de vida habitual del hermano implica que es un mentiroso? El punto es que ya que somos miembros, versículo 25, los unos de los otros, no es el diseño de Dios y no es el plan de Dios que entre hermanos se engañen. No es el diseño de Dios, no es el plan de Dios de que los hombres se mientan mutuamente. Porque Dios es verdad. Y por lo tanto, ya que Dios es verdad, Él desea que sus hijos se vean en la misma forma. Miren lo que dice Éxodo 20:16. Váyase un poquito ahí atrás. ¿Qué dice Éxodo 20:16? No vas a hablar contra tu prójimo. ¿Qué está diciendo? No vas a mentir. No vas a mentir contra tu prójimo. Y me llama la palabra ahí, me llama la atención la palabra hablar falso testimonio. Según el diccionario, dar falso testimonio es no vas a hablar en forma fraudulenta de tu prójimo. No vas a mentir sobre tu prójimo. No le vas a levantar falsos. No vas a hablar en una forma que sea traicionera sobre tu prójimo. Llámele esposo, esposa, hijo, hermano, vecino, primo, tío, amigo, pariente, quien sea. Porque es nuestro prójimo. No vas a hablar en una forma en la cual muestres a tu hermano en una forma decepcionante. Esta palabra me gusta. No vas a hablar de tu hermano en una forma injuriosa. No vas a hablar mentiras de alguien. Y esto a veces es bien difícil. Hermano, a veces no tenemos toda la historia completa. A veces no tenemos la historia completa, a veces tenemos parcial la historia, no sabemos en realidad los hechos y
no sé si usted ha escuchado esta teoría, pero dicen ahora que el mundo vive más informado, en realidad hay más desinformación. Las redes sociales, por ejemplo. Usted lee una noticia y en una noticia eran 20 muertos, en la otra dice que eran 15, en la otra dice que no eran 15, dicen que eran 45, en la otra dice que fue en Irak, la otra no dice que fue en Irak, sino que dice que fue en una ciudad a la par, la otra dice no sé qué. Y usted tiene que armar como un gran panorama y un mapa, como que rompecabezas para poder tener la verdad. ¿Y qué hacemos? Y ojo con esto, que naturalmente nuestro corazón está inclinado a sacar un juicio. Ya viste estos. Así, ese soy yo, hermano, no estoy imitando a nadie. Ya viste esto. Y le digo a mi esposa, mira qué ladrones. Pero según la escritura, yo no tengo completa la historia. No tengo completo el panorama para poder venir y aseverar y hablar en una forma injuriosa de alguien. En otras palabras, hablar mentira o decir falso testimonio no solamente es pecado, obviamente está violentando los mandamientos de Dios. Pero según el pasaje de Efesios que estamos leyendo, está violentando la ley de Cristo. Está violentando la idea que Dios tiene para el nuevo hombre. ¿Cómo yo he de hablar mentira de mi hermano que habita confiado de mí? Entonces, si regresa ahí, ya vamos a regresar a Éxodo otra vez. Si usted regresa a Efesios, dice el apóstol, desechemos la mentira. ¿Cuál es la forma correcta de dejar de hablar la mentira? Hablando la verdad. No hay otra forma de hacerlo. ¿No es cierto que con nuestros hijos nos pasa eso? Este sí es mentiroso, dice. Y uno se pone como que es el inspector Clouseau y le hace preguntas aquí, después hay que preguntarle aquí, después hay que preguntarle aquí, después aquí, porque en algo se contradice la historia. Y uno dice, no lo sé, como que está jugando las pistas de Blue, ¿eh? Hay que tener la historia correcta. ¿Qué pasa si yo hablo mal de mi prójimo o miento de él? Estoy ofendiendo a mi hermano. Estoy levantándole falso. Estoy poniendo su integridad por bajo. ¿Sabes? Bien curioso. La verdad, dice un comentarista, eso me gusta. La verdad es imparcial, la verdad es integral, no es torcida y la verdad es siempre sincera. La verdad no tiene miedo a ofender porque es verdad. Pero no es cierto que nos cuesta. Es fácil decir la verdad cuando estamos halagando o diciendo algo bueno. Pero qué difícil, por ejemplo, es decirle la verdad a alguien que está haciendo algo mal. Y no lo queremos ofender, no queremos que se enoje, no queremos perderlo como amigo o no queremos romper una relación. Y entonces, mira, y te acordás de aquello, ajá, y uno anda por círculos queriendo decir algo y después regresa y es como, ¿viste qué está hablando? No le entiendo, no me está haciendo honesto, ¿me querés decir algo? Sí, mira, te cacharon haciendo esto, arrepentir. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, hermano, dice ahí, cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque el diablo es mentiroso y es el padre de la mentira.
cuando mentimos habitualmente, cuando eso es un estilo de vida, nunca nos parecemos más a Satanás que cuando estamos mintiendo, que cuando no estamos siendo honestos. Y la razón es porque somos miembros los unos de los otros. Es el primer mandato que nosotros encontramos ahí. Número 2, mira el versículo 26. ¿Qué dice? No es de darse aire, ¿verdad? No es de hacer esto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma, ni deis lugar al diablo. No sé si ya se fijó en esto, pero estos pasajes o estos versículos me dicen primero algo negativo y luego me dicen algo positivo. ¿Ya se fijaron en eso? Si vuelve el 25, dice, ok, deja la mentira, entonces habla verdad. Lo positivo es hablar verdad, ¿sí? Acá nos dice, ok, llénate de ira o está lleno de ira, pero no peques. Esa es la conducta que debemos de repetir. No pecar dándole lugar al diablo. Versículo 28. El que roba, ahora ya no hurte. Si se fija que está sustituyendo una mala conducta por una buena conducta. ¿Robabas? Trabaja. ¿Eras mentiroso? Habla la verdad. 26 entonces. Airaos, pero no pequéis. Es bien curioso que el apóstol nos diga esto, ¿verdad? Airaos. Está bien, hay que entender el sentido. Está bien, llénate de ira, esa es la idea. Está bien que tengas ira, si se lo puedo parafrasear, pero mientras estés lleno de ira, no vayas a pecar. Esa es la idea. Y podríamos pensar en un sentido, bueno, estar lleno de ira es pecado. Ahí dice que si nos llenamos de ira, no pequemos. Entonces la ira, hermano, según el concepto bíblico, es un sentimiento genuino que los hombres experimentamos. De hecho, la Biblia enseña que incluso Dios muestra su ira. La ira de Dios se muestra sobre los hombres, dice la Escritura en Romanos capítulo 1. La ira es entonces un sentimiento natural que puede suceder en nosotros por, póngale las razones que quieran. La idea de estar airado es una persona que está completamente rebalsada de molestia. Una persona que está completamente hasta el tope, si lo quiere, de una situación o de algo que lo tiene completamente molesto. Pero la ira no necesariamente es pecado, si entendemos bien este pasaje. La ira en realidad es un sentimiento adverso que está en lo más profundo del hombre. El problema es cómo le damos rienda suelta a la ira. Por ejemplo, más adelante en Santiago, nosotros encontramos un pasaje donde Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la ira de Dios. En otras palabras, cuando el hombre quiere hacer justicia por sus manos o el hombre se llena de ira y actúa, no está mostrando a Dios en su forma genuina. Por ejemplo, Dios, ya se lo dije, muestra su ira contra el pecado. Entonces la ira no es un sentimiento malo. La ira, por ejemplo, bíblicamente, cuando Dios la muestra en contra de la injusticia, Dios demuestra su ira en contra de la maldad. Dios muestra su ira cuando cumple su perfecta
justicia. Pero cuando nosotros nos llenamos de ira y comenzamos a actuar en una forma indebida, estamos pecando. Y eso es lo que el apóstol nos está advirtiendo acá. Que mientras estamos llenándonos de ira, nos aseguremos, y esto es una idea completa, otra vez, airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni tampoco le des lugar al diablo. Si yo me lleno de ira y le doy lugar al diablo, voy a pecar. Si yo estoy completamente rebalsado en mi ira, y la idea de darle lugar al diablo, ya se lo voy a explicar. Pero el sol se pone sobre mi enojo, voy a pecar. Esa es la idea ahí. Tú te puedes llenar de ira, pero no violes la ley, está diciendo Pablo. Tú te puedes llenar de ira, pero no rompas los mandamientos que Dios te ha dado. Tú te puedes llenar de ira, pero no caigas en el extremo de pecar. Porque ¿qué pasa cuando la ira nos rebasa? ¿Qué pasa? Piensa, yo sé que usted no es como yo, pero piensa cuando usted se enoja. ¿Qué es lo que le pasa? Cuando la ira nos rebalsa, ¿qué pasa? Explotamos. ¿Y qué pasa cuando explotamos? Ofendemos. Pregunto, si la ira me hizo ofender a mi prójimo, ¿rompí la ley de Dios? Así es. La he rompido, le iba a decir. He roto la ley de Dios. La he rompido, le di rompido. Si usted se baja del vehículo, si usted comienza a gritarle a su prójimo y lo insulta, ¿está pecando, sí o no? Sí está pecando. Si usted se llena de ira y comienza a hablar maldad en contra de su prójimo, usted le está levantando un falso juicio, porque usted está molesto. Entonces, está rompiendo la ley de Dios. Pablo, entonces, la Escritura nos advierte que cuando nos llenemos de ira, tengamos el extremo cuidado de no llegar al punto en el cual comenzamos a pecar. Porque no solo pecamos contra el prójimo, pecamos contra Dios. La ira siempre nos va a llevar a hablar calumnias, a levantar falsos juicios. Nos volvemos violentos, ofendemos a nuestro hermano, ofendemos a Dios. La ira puede fácilmente terminar en la muerte. ¿No vio usted un día esto? Es una noticia de un señor que estaba con su esposa, que era una joven, y el señor se enojó con ella en medio de un restaurante en la Ciudad de México, una muchacha artista. Y el esposo, enojado con ella, salió donde el seguridad, le sacó la pistola y agarró a su esposa a balazo. Eso no es algo extraño. Son cosas. El hombre ama a su esposa, la esposa lo engañó, otro ejemplo, y el hombre sale directo a pegarle un balazo a su esposa, pecó contra su esposa, pecó contra Dios porque mató y cortó una vida, y luego, no bastándole, se dispara el solo. La ira no puede producir nada bueno. Entonces el apóstol nos dice, miren, está bien que se llenen de ira, pero contrólense. No dejen que la ira les rebalse a un punto a donde principalmente ofenden a Dios y luego ofendan a su prójimo. Así que les recomiendo, dice el versículo 26, que no permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. La idea del pasaje, literalmente, porque hay dos formas de entenderlo, literalmente sería, no dejes que te llegue la noche y tú sigas lleno de ira. Esa es la idea literal. No permitas que si te enojaste a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, que se llegue a las 5, a las 6 de la tarde, cuando el sol está bajando y que tú sigas con ese sentimiento ahí que te está matando por dentro.
Eso es el sentido literal. Pero creo que la figura que la Escritura nos está diciendo es que no permitamos que pase el tiempo para perdonar. Eso es la idea. No dejemos que el tiempo pase, que seamos prontos para ofrecer nuestro perdón. Que seamos prontos para decirle a mi hermano, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a quien sea, mira, ¿sabes qué? Perdóname de verdad. Yo sé que te he hecho esto 500 veces, pero te pido perdón otra vez, porque otra vez perdí la paciencia. Porque si la ira sigue llenándose, sigue dando lugar, se convierte en algo extremadamente peligroso. Porque la ira no termina en un sentimiento únicamente interno, sino que normalmente lo exteriorizamos con actitudes para afuera, dañinas. ¿Sabe? En Mateo, si usted se va a Mateo 6, por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor está dando una serie de instrucciones a los que están ahí escuchando su sermón. Perdón, en Mateo 5. En el contexto, Jesús está dando la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurado el que llora, bienaventurado el manso, bienaventurado el que tiene hambre y sed. Y luego comienza a decir, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Y en el versículo 21 se nos dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Qué dice ahí? No matarás. Note que Jesús está diciendo, esto es lo que tú has escuchado. El mandamiento dice, tú no vas a matar. Y has escuchado que dice que si alguien mata, es culpable de juicio. Eso es así según la ley, ¿verdad? Pero Jesús hace una interpretación de la ley que nos da el sentido más claro de lo que significa eso. Pero yo os digo, y esto es difícil porque es el Señor diciendo, ¿no? Pero ¿sabes qué? No basta con que únicamente vayas y mates. Pero si tú te enojas contra tu hermano, serás culpable de juicio. Si tú te enojas contra tu hermano delante de la ley, tú podrías ser culpado. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará, ¿qué dice? Al infierno de fuego. Y la pregunta es, ¿por qué dice que si yo le digo a mi hermano, mira, necio o raca, si yo le digo fatuo, que es alguien que carece de sentido, alguien que es un tontito, dice acá que esa persona queda expuesto a la condenación. La pregunta es, ¿por qué Jesús lo hace tan radical? Porque esto es completamente radical. Mira el versículo 23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que estás enojado, que tienes algo en contra de alguien o tu hermano, deja tu ofrenda, ve y mejor reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Jesús está tratando directamente con un problema del corazón.
Porque si yo le digo necio a mi hermano, si yo le digo fato a mi hermano, y permito que esa molestia permanezca en mí, en el contexto está hablando que no hemos de matar. Si yo estoy enojado con mi hermano, si yo estoy resentido con mi hermano y permito que esa ira, ese odio esté ahí contra mi hermano, es semejante a que yo haya matado a mi hermano. Esa es la mejor forma de poder entender este pasaje. Entonces, si usted regresa a Efesios, cuando el apóstol nos está diciendo ahí que si nosotros nos llenamos de ira, no pequemos, es una advertencia a que la ira puede hacer un nido sobre nosotros al punto de llevarnos a cometer algo que no debemos hacer. Por eso dice, no permitas que el sol se ponga, está pronto y presto para perdonar. No permitas que la ira florezca en algo completamente horrible de lo cual después te vas a arrepentir. Abandona la ira pronto, en palabras de un comentarista. Por eso dice, versículo 27, tampoco le des lugar al diablo. No darle lugar al diablo está diciendo, no le prestes el piso al diablo, no le prestes el oído al diablo. Porque si estás lleno de ira y no has perdonado y abres la puerta, el diablo va a entrar y el diablo va a hacer nido en tu corazón. Y si el diablo hizo nido en tu corazón, ya perdiste. Satanás va a minar tu cabeza. Satanás va, y no solo Satanás, sino que nosotros todavía tenemos un pequeño viejo hombre ahí adentro de nosotros que sigue operando, que dice, no te dejes, pegale, tirale, contestale tal cosa, decile que no, decile esto, llama a aquel que lo venga a golpear. Darle lugar al diablo significa que no tuve la capacidad de permitir que la ofensa pasara por alto pronto. Darle lugar al diablo significa que mi ira se ha apoderado de mí al punto donde he dejado de razonar y ahora voy a permitir que Satanás se manifieste por medio de usted, hermano. Pero si se supone que usted es un hijo amado de Dios y de repente cuando su ira aflora, usted parece el demonio. Cuando usted está lleno de ira, tira las cosas, le pega a las cosas, se maltrata usted solo. Me contó mi mamá de que ella conocía a un niño que cuando estaba chiquito y se enojaba se pegaba contra la pared solo. Estaba lleno de ira. No era yo, hermano. Miren, esto es crucial. Si usted le abre la puerta al diablo, usted va a permitir que él le ponga un nido en su cabeza. Y él se va a apoderar de sus emociones. Entonces usted está lleno de ira. Usted no quiere perdonar. Usted comienza a sentir, es que yo soy una víctima aquí. Nadie me entiende. Ese sentimiento es justo el sentimiento que no hace posible el perdón. Eso es justamente lo que no permite que podamos perdonar a alguien, porque nos sentimos, es que mi ego, es que yo soy tan importante, yo no me puedo rebajar a perdonar a esta persona, es que yo soy una víctima, yo soy una víctima aquí, yo tengo mi dignidad, yo valgo mucho.
Y yo sé que eso le suena bien lógico pensarlo. Pero este pasaje me está diciendo que yo, aunque esté lleno de ira, debo de tener el suficiente cuidado en mi corazón. Y mire, no estoy diciendo que la otra persona o la situación no necesariamente nos pueda causar a ira en una forma legítima, porque hay cosas que nos pueden llenar de ira. Pero cuando mi sentimiento permanece por tanto tiempo, le he abierto la puerta al enemigo para que destruya mi interior, para que plante pensamientos destructivos. ¿Sabe? El Salmo 4:4, no lo busque, tal vez mi hermano me ayude ahí. En el Salmo 4:4 es bien curioso porque dice, temblad y no peques. Y en el hebreo es bien interesante porque esa palabra temblad es tan vívida, es como decir, aunque te estés muriendo de rabia al punto que estás hasta temblando. ¿Ha visto esa gente que se enoja, que hasta que la emoción, la adrenalina y su cuerpo y todo funciona en alguna forma tan impresionante que están hasta nerviosos de lo enojado que está? Hay gente que llora de enojada porque no saben qué hacer de la emoción. Esa es la idea de ese salmo. Aunque te sientas al punto que estás tan enojado, que estás hasta temblando, no peques. No permitas que el pecado llegue a lo profundo de tu corazón porque te va a destruir. Y mire, ese pasaje me encanta. Mejor medita en tu corazón y estando en tu cama, calla. Piensa en Jehová, medita en lo que Dios puede hacer, no le des lugar a tu ira. En otras palabras, en vez de sentir eso tan fuerte, mejor piensa en el Señor. Mejor piensa en su palabra. Mejor piensa en que Dios tiene el control. Mejor piensa que el Señor sabe lo mejor para ti. No permitas que tu emoción, que tu ira se prolongue más allá de lo que es razonable. Porque si lo haces, Satanás va a haber tomado posesión de ti. Y vas a pecar. Y vas a ofender a Dios. Si se fija que en los dos versículos que hemos visto, en el 25, cuando hablamos mentiras somos como el diablo. Pero cuando hablamos verdad, nos parecemos al Señor. Si nos llenamos de ira y pecamos, somos como el diablo. Pero si nos llenamos de ira y podemos perdonar, nos parecemos a nuestro Dios. En esa función sigue todo este pasaje, pero ya no tenemos tiempo. Luego sigue diciendo el que hurtaba, mejor trabaje y reparta. Que las palabras no sean corruptas en nuestra boca. ¿Sabe? El versículo 30 parece ser una de las razones por las cuales no deberíamos de comportarnos en esta forma. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sabe? Literalmente está diciendo, tú entristeces a Dios cuando vives de esa forma. No lo digo yo, no es que el hermano Cristian sea un moralista, que el hermano Cristian es perfecto. Cada uno de nosotros está lejos de estar acá. Pero el llamado es claro. Somos hermanos. Creemos en el Señor. Somos partes de una fe. Y cuando vivimos en una forma donde damos rienda suelta a la mentira, al robo, a la ira, al odio, más que todo quiero las cuadraditas. entristecemos al Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Eso es como abrirle la puerta en un templo santo. Usted permita que todo lo malo, que los diablos, los demonios ingresen. No tiene congruencia, no hace, ¿cuál es la palabra? No hace match. No sé cómo se dice. No hace clic, no hace clic. No cuadra.
no es consistente, gracias, no es consistente. Que seamos creyentes y que andemos por la vida entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, el cual nos ha sellado y está esperando a que el Señor venga por nosotros. Y mientras tanto el Señor viene por nosotros, debemos de andar y caminar en el Evangelio de Jesucristo como hijos amados. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que enseña, por los mandamientos que nos da, Señor, que son tan prácticos, que son tan buenos para tu iglesia, que son tan buenos para cada uno de nosotros. Son mandamientos que cada uno de nosotros debe de recordar día tras día, actitudes que debemos de tener en nuestra vida día tras día, momento a momento. Esto no tiene fin, Señor. Debemos de siempre hablar verdad, debemos de siempre perdonar, no importa las veces. Debemos de siempre amar a nuestros hermanos. Debemos de siempre, Señor, estar procurando y buscando a cada momento, cada tiempo, Señor, caminar como hijos amados. Mostrar, Señor, a este mundo que está perdido, por qué la iglesia es diferente. Porque tus hijos deben ser diferentes. Y es porque tú nos has habilitado, Señor, para poderlo hacer. Perdona, Señor, porque sabemos que en nuestra vida muchas veces esto no lo hacemos. Pero no queremos justificarnos, ya no queremos excusarnos, Señor, y decir, es que no se puede o no es posible. Señor, mueve nuestro corazón a la obediencia. Mueve nuestro corazón a la humildad, Señor, a poder hacer estas cosas. Mueve nuestro corazón, Señor, a vivir conforme a tu deseo para tu iglesia, Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por este tiempo. Te oramos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.